Kaixo, Egunon. Hola, buenos días. Dar las gracias al Gobierno vasco por invitar al observatorio. El Observatorio Sector Público de Inteligencia Artificial es una entidad sin ánimo de lucro que reúne a académicos, profesionales del sector público y privado y que investigamos las implicaciones de la introducción de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Quiero decir que me ha gustado mucho la intervención del señor viceconsejero, me ha gustado mucho, comparto mucha de su visión y le quiero agradecer especialmente que haya mencionado que la IA debe ser algo inclusivo. Y lo digo porque la madre de mi hijo es una persona sorda y me ha parecido que una referencia muy buena y más en el ámbito de los servicios sociales. Y ya con esto, bueno, de lo que voy a hablar hoy es sobre protección de datos y privacidad en el uso de la IA en el sector público. Porque yo, al fin y al cabo, lo que soy es delegado de protección de datos y esto es a lo que llevo dedicándome más de 23 años. No cabe duda de que la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que, en el caso concreto de la Administración, del sector público, ha de suponer un salto decisivo, o eso es a lo que todo apunta, en la mejora de la calidad, la eficacia y la eficiencia de nuestros servicios. El abanico de posibilidades presentes y futuras que ofrece la IA pues, es casi tan amplio como lo que pueda pensar nuestra imaginación. Y esto no va a afectar solo a la relación y la atención con la ciudadanía, sino también a la mejora de los procedimientos internos de la Administración, es decir, a la propia gestión pública, en ese doble enfoque. Pero lo que ocurre es que, dependiendo de las circunstancias relativas a su aplicación, utilización y nivel de desarrollo tecnológicos concretos, la IA puede generar riesgos y menoscabar los derechos fundamentales de las personas. Se habla ya y se teoriza de una inteligencia artificial superinteligente que a lo mejor ni siquiera sepamos controlar. Entonces, ahí hay una serie de riesgos. Igualmente, como bien comentaba Luca, un uso abusivo de la inteligencia artificial puede ahondar en la asimetría, en el desequilibrio de poder que existe entre los gobiernos y las personas a las que sirven. Esto es lo que podríamos llamar un concepto un poco feo, que es autoritarismo tecnológico. Pero en Europa, como somos especiales, pues tenemos desde hace tiempo una declaración europea sobre los derechos y principios digitales para la década digital, que firmó España y que es del 15 de diciembre de 2022 y que presenta la visión de la Unión Europea para la actual transformación digital, incluyendo la inteligencia artificial. Y esta visión es situar a las personas en el centro. La tecnología, como muy bien ha dicho el viceconsejero, no es un fin en sí misma. La tecnología, la finalidad que tiene es mejorar la vida de la gente. Si no, la tecnología no nos sirve para nada. Y situar a las personas en el centro, esto va en consonancia con los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea. Y en este sentido, la declaración ofrece un marco de referencia para los ciudadanos y guía a la Unión Europea y a los Estados miembros en este camino hacia la transformación digital y cómo deberíamos de hacerla. Hay dos artículos muy interesantes de esta declaración que hablan sobre el uso de la inteligencia artificial y la primera de las cosas que dice la declaración es que la inteligencia artificial debe ser un instrumento al servicio de las personas y su fin último debe ser aumentar el bienestar humano. Y además, que toda persona debería estar empoderada para poder beneficiarse de las ventajas de los sistemas algorítmicos y de la inteligencia artificial, poder tomar sus propias decisiones en el entorno digital con conocimiento de causa y estar protegida frente a los riesgos y daños a su salud, su seguridad y sus derechos fundamentales, ¿vale? Son como frases, son palabras muy gruesas, son como frases muy grandilocuentes, pero en el fondo lo que hacen es guiar y trazar un camino de hacia dónde deben de ir nuestras legislaciones, nuestros proyectos, nuestros gobiernos, nuestras administraciones y la sociedad digital en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, la innovación tecnológica no puede darse a costa de los derechos de las personas. El uso de la IA en el ámbito de la administración debe tener como finalidad unos mejores servicios públicos, pero también una mayor calidad democrática, aportando verdadera utilidad y valor para la ciudadanía. Por tanto, la inteligencia artificial
en la administración pública no debe ser una moda, sino que nosotros, que somos del sector público, debe estar guiada por dos criterios muy importantes, que son la eficacia y la eficiencia, y tomando siempre en consideración los riesgos del sistema para los derechos fundamentales de las personas y para los propios intereses públicos. Y aquí os recuerdo que, según el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la protección de datos personales, el control sobre nuestra propia información personal, es un derecho fundamental. También lo es en España, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 292/2000, que lo consagró como un derecho fundamental, ¿vale? Ese punto de vista no lo debemos olvidar. Por tanto, en el entorno de las administraciones públicas no debe valernos cualquier uso de la inteligencia artificial, sino que debemos ser un referente, tenemos que ser ejemplares en el buen uso de una buena IA. Como bien ha dicho Luca, gobernada, segura, fiable y, sobre todo, y lo más importante, al servicio de la ciudadanía. Por tanto, las administraciones debemos apostar por una utilización lícita, ética, segura, fiable, transparente, otro aspecto muy importante, transparente. Es decir, los ciudadanos tenemos que saber qué decisiones se toman sobre nosotros a través de la IA y en base a qué criterios, y sostenible, porque a lo mejor hasta que no tuvimos el apagón no pensamos en esto de la sostenibilidad, pero también la IA también tiene que ser sostenible, que la IA consume mucho. Es decir, una inteligencia artificial responsable. Bien. Pues la Unión Europea se ha erigido en el ahora regulamos todo en la Unión Europea, entonces el gran regulador de la inteligencia artificial, mediante un reglamento muy ambicioso del año 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Se conoce como Reglamento de Inteligencia Artificial, o su acrónimo RIA. ¿La idea qué es? Pues promover la adopción de una inteligencia artificial de acuerdo con la declaración que os he dicho para la década digital, centrada en el ser humano y fiable. También que evolucione, pero con estos parámetros. Bien, y hay un considerando en este reglamento que dice que los sistemas de IA deben desarrollarse y utilizarse de conformidad con las normas en materia de protección de la intimidad y de los datos. Y además hay un artículo concreto dentro del texto del reglamento que dice que el derecho de la Unión en materia de protección de los datos personales, la intimidad y la confidencialidad de las comunicaciones se aplicará a los datos personales tratados en relación con los derechos y obligaciones establecidos en el presente reglamento. Porque ¿alguna vez os habéis preguntado a dónde va toda esa información que nosotros metemos a nivel personal, no ya como administración, en la inteligencia artificial? Todo aquello que le preguntamos, quién lo valora, quién lo evalúa, en base a qué te da las respuestas que te da. ¿Nos creemos todo lo que dice la IA? ¿Todo lo que dice está bien? Pero es que ahora lo vamos a empezar a utilizar en el ámbito de la administración pública. Hay derechos de la ciudadanía que pueden verse afectados, no solo su privacidad, muchas más, que te conceda o no una ayuda, una subvención. ¿Imagináis? Bueno, pues lo cierto es que nosotros en Europa somos el polo de excelencia mundial en materia de protección de datos y privacidad. Y hemos regulado mucho. Y en el año 2016 salió un reglamento súper ambicioso en materia de protección de datos personales. La idea era que en toda la Unión Europea, como había este avance tecnológico, tantas tecnologías disruptivas, el metaverso, tantas cosas que salen todos los días, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, bueno, pues vamos a establecer unos estándares, ¿vale?, que garanticen que en el entorno de los Estados miembros de la Unión Europea tengamos un nivel homogéneo y un alto nivel, y además homogéneo, de la Unión Europea. De protección de nuestros derechos fundamentales. Y dijeron, pues vamos a hacerlo como reglamento, que es de aplicación directa, porque como hagamos una directiva, cada país al final va a transponerla un poco a su forma, entonces vamos a ponerlo como reglamento, fijamos lo principal y se aplica ya, porque esto corre mucho. Si esperamos a que cada país haga sus directivas, pues
en España, por ejemplo, que las transponemos siempre tarde, pues, jolín, pues ya se aplica y ya empezamos a proteger a la gente. Sin embargo, bueno, pues un reglamento de aplicación general en todos los países de la Unión Europea, con todas sus diferencias, sus características particulares y demás, pues aunque no es necesario hacer una ley en cada país para transponer el reglamento, porque no es una directiva, pues hemos ido sacando leyes también para acomodarlos, para que el reglamento esté más cómodo, esté más a gusto y se pueda aplicar mejor en cada uno de los países. Y en España, el mismo año en el que empezó a ser aplicable, que fue el 25 de mayo de 2018, cuando recibíais la comunicación hasta de vuestro panadero de que había actualizado su política de protección de datos, pues ese mismo año en España sacamos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales, porque además amplió una cosa, introdujo unos derechos también nuevos de algunas cosas que no vienen recogidos en la Constitución y que también tienen un cierto sentido en la nueva sociedad digital, ¿vale? Pero no todos los países tienen esta concepción europea de la protección de datos. Y así ocurre que en los Estados Unidos, donde radican los principales gigantes tecnológicos mundiales, pues la protección de datos no es un derecho fundamental. Ellos ponen en una balanza la protección de datos y otras cosas y prima, pues por ejemplo, la seguridad nacional, especialmente desde el 11S, la libertad de mercado y además surge ahora el poder de la oligarquía tecnológica. No sé si visteis la foto de la toma de posesión de Donald Trump, donde todos los que estaban a su alrededor eran Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Eso es lo que se llama la oligarquía tecnológica. Oligarquía, que es una palabra fonéticamente muy bonita, pero que no es tan bonita en su significado, ¿vale? Y además el problema es que estos gigantes tecnológicos estadounidenses prestan a diario sus servicios a los ciudadanos europeos. Y una cosa más, además ha surgido una nueva inteligencia artificial en China, ni van a ser menos, DeepSeek, que además es una inteligencia artificial creada en un contexto no democrático y a la cual, si le preguntas que qué pasó en la plaza de Tiananmen, te dice que aquello fue una fiesta de niños y que allí no pasó absolutamente nada y que nos centremos en el progreso, el bienestar y no sé qué, que aquello fuera una decisión tomada en un momento y que, bueno, por lo de los sesgos, ¿vale? Y ahora estamos en una microcrisis en la Unión Europea porque, se ha creado como una falsa dicotomía entre innovar y regular, ¿vale? Se piensa que lo que estamos haciendo es que nos estamos quedando atrás en la carrera tecnológica con Estados Unidos y China, porque claro, como tenemos el reglamento de inteligencia artificial que impone tantas obligaciones, pues jolín, nos estamos quedando atrás y al final a lo mejor lo que puede ser no es esto tanto, sino como un problema de financiación, ¿vale? ¿Y habéis pensado hoy en día que alguien se compre un coche, por muy bueno que sea, sin cinturón de seguridad? ¿Eso ha hecho que en Europa no hagamos los mejores coches del mundo? No. Entonces, ¿regular la inteligencia artificial es malo? No. ¿Hacerla más segura es malo? No. Pero esa visión garantista, frente a la visión de Estados Unidos, que es autorregulación, podéis hacer un poco lo que queráis. Es decir, la autorregulación al final al único que favorece es al que se autorregula, no a la ciudadanía ni a las personas. Si se autorregula, pues al final se va a beneficiar a él mismo, ¿vale? Es un poco pueril pensar que la inteligencia artificial con la autorregulación de empresas que responden a intereses económicos particulares, no a la soberanía democrática ni nada de esto, pues lo vayan a hacer genial, ¿vale? Pero lo cierto es que, como bien ha dicho Luca, hay una decisión más bien política de una cosa que se llama el paquete Omnibus, Digital Omnibus, que es como dulcificar un poco las obligaciones del Reglamento de Inteligencia Artificial y del Reglamento General de Protección de Datos, suavizarlo un poquito y favorecer
pues estimular la innovación, facilitar el cumplimiento, te quito un poquito de obligaciones, voy a intentar que puedas entrenar la IA con algún dato si va anonimizado, es decir, bueno, yo creo que realmente tampoco va a ser un retroceso grande de derechos, ¿vale? Seguimos teniendo el reglamento de inteligencia artificial y se espera, a ver qué ocurre, que el texto final sea adoptado pues a finales de 2026 y a lo mejor en 2027 pues ya esté operativo, depende, ¿vale? Depende de lo que se vaya cocinando en la Unión Europea. ¿Cuál es la situación actual? ¿Vale? Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha subrayado, esto es importante que lo sepamos, no todas las inteligencias artificiales tratan datos personales. Hay algunas soluciones de inteligencia artificial, como la de control de calidad de productos industriales o que deciden sobre la compra y venta de productos financieros, que esa no tratan ningún dato personal. Entonces aquí el Reglamento General de Protección de Datos nos da igual. Si no metemos datos personales, pues aquí no hay nada. En caso contrario, si hay información personal, sí. ¿Y cómo afecta el Reglamento General de Protección de Datos al uso de la IA en el sector público? Pues en dos cosas. Una, que yo creo que la ha apuntado el viceconsejero, que es la toma de decisiones administrativas por la inteligencia artificial, ¿vale? Y la segunda es garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos que se faciliten a la inteligencia artificial. ¿Dónde estamos metiendo eso? O sea, tenemos hiperprotegidas todas nuestras administraciones y todos los sistemas de nuestras administraciones y metemos a la IA a lo loco porque es gratis y porque nos va a ayudar, nos facilita el trabajo todo. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Primer punto, la delegación de la toma de decisiones administrativas en la IA. Hay un artículo en el Reglamento General de Protección de Datos, no en el de Inteligencia Artificial, que dice que las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en criterios algorítmicos que produzca efectos jurídicos sobre ellas. Es decir, la IA por sí misma no puede tomar una decisión administrativa sobre una persona. Delegar en la IA la toma de decisiones administrativas prescindiendo totalmente de supervisión humana, eso es algo que también recoge el Reglamento de Inteligencia Artificial, puede afectar de manera irreversible no solo a los derechos fundamentales de las personas, de la ciudadanía, también a los intereses públicos en escena. También se puede equivocar en el otro sentido. Por tanto, en el contexto del sector público, en el proceso de decisión, no estoy hablando de resumir una carta, de que me genere una imagen, de que no sé qué, estamos hablando de la toma de decisiones, ¿vale? Debe de participar de manera activa, significativa, efectiva y responsable. Cuando digo estos cuatro adjetivos no los digo al azar, los digo que tiene que ser todo eso, activamente, con importancia y responsable sobre todo, una persona con la suficiente autoridad, competencia y capacidad técnica para ello, ¿vale? Porque daros cuenta, esta es la IA. Sí, muy lista, súper inteligente, pero no deja de ser un bebé. Entonces nos puede hacer un destrozo. Imaginaros que le damos a la IA la bola del mundo y a lo mejor a los 2 días se le ha caído al suelo la bola del mundo. Entonces, sí que es cierto que a pesar del gran desarrollo experimentado en los últimos años, los sistemas de IA pueden generar errores, pueden generar alucinaciones, pueden tener sesgos, pueden haber sido entrenados con datos de mala calidad y si tú entrenas de mala calidad, con datos de mala calidad a la IA, te va a dar resultados de mala calidad. Si tú le introduces un sesgo, pues creo que lo comentaba también Luca, que es lo que ha pasado si tú introduces sesgos y tienes, por ejemplo, sesgos racistas, pues al final la IA no le concederá ninguna subvención a nadie que venga de otro país, por ejemplo. ¿Vale? Por tanto, es crucial no perder la perspectiva de que la IA todavía es un bebé, sí, superdotado, pero necesitado de supervisión y control por los riesgos que plantea. ¿Vale? Y este es el concepto de supervisión humana. No sé si os suena esta noticia, ¿vale? El fiscal fundamentó su escrito en jurisprudencia inexistente, generada por IA y el juez la validó en un auto para denegar un recurso ajustado a la legalidad. Es decir, una decisión judicial basada en lo primero que te ha soltado la IA, no corroboras nada y hay unos efectos jurídicos, obviamente, para una persona. Es decir,
el magistrado. Entonces dice aquí el abogado que lo denunció al Consejo General del Poder Judicial. El origen del error es evidente. El Ministerio Fiscal introduce en su informe referencias a esa supuesta... Es que si no la sabe, se la inventa. Se la inventa para complacerte. Esto es como mi perro que te da con la lengüica, se ha portado mal, pero luego te da con la lengüica, ¡ay, qué bonito! Pues se la inventa y entonces te complace. Y el órgano judicial las incorpora sin la más mínima verificación. Entonces el magistrado debía haber comprobado la jurisprudencia en la que apoyó su decisión, ¿vale? Esto, a la hora de conceder, por ejemplo, una ayuda en materia de servicios sociales a una persona, es radicalmente importante, ¿vale? Y luego, aparte de la supervisión humana, que os he dicho, está la seguridad y la confidencialidad de los datos que se le faciliten a la IA. Y si estamos hablando de entornos como los servicios sociales, hay datos que tienen una especial protección porque son datos pertenecientes a colectivos que están en una situación de especial vulnerabilidad. Víctimas de violencia de género, familias desestructuradas. Bueno, son colectivos de personas que precisamente tienen una singular vulnerabilidad que nosotros, cuando en protección de datos tratamos cualquier dato de este tipo, tenemos que hacer incluso una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales del uso de la tecnología sobre todas estas personas, ¿vale? Cómo le afecta. Noticia, aunque vengo de bastante lejos, pero he querido una noticia de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, que ya ha alertado, esta noticia reciente, del riesgo de compartir información con la IA. Porque hay ya jóvenes, y esto está muy bien, que lo tengáis en cuenta a efectos de luego poder hacer campañas de cara a los jóvenes, que se fían más de la IA que de sus propios padres y le preguntan todo. Y bueno, y ahora ya ha salido el chat que te va a dar el ChatGPT Doctor, al cual le vamos a preguntar ya las cosas de medicina. Luego ChatGPT dice que te pone una línea de exclusión de responsabilidad y entonces tú ya te has tomado las 17 pastillas que te ha dicho que no te tenías que tomar. Pero bueno, entonces el riesgo de compartir información con la IA, porque muchos chiquillos comparten muchas cosas con la inteligencia artificial y es muy peligroso. Y es muy peligroso, incluso ha habido ya algún suicidio, ¿vale? Entonces esto hay que llevar mucho cuidado. Esto os lo digo a efectos de concienciación de jóvenes y demás, ¿vale? Y bueno, y nosotros cuando usemos la IA en las administraciones públicas, ¿qué tres cosas son las más importantes? Y ahora os he hecho aquí una pequeña valoración de las IAs más utilizadas. ¿Qué tres cosas más importantes tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar? Oye, pues utilizo esta IA o utilizo esta otra IA o tal. Os digo que con carácter general las IAs que son en abierto, de uso libre, gratis y tal, pues igual que el WhatsApp libre tal, son mucho menos seguras, y que todas las que van enfocadas a empresas, la versión que se llama Enterprise, que hay una de ChatGPT Enterprise, Google Gemini Enterprise, obviamente como son de pago, pues son más seguras y son mejores, ¿vale? Bien, en cuanto al Reglamento General de Protección de Datos, la IA es una figura que en protección de datos se llama encargado del tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que es una aplicación y una entidad que está tratando datos por cuenta de la administración. Los aloja en unos servidores, los conoce, los trata, en fin. Y entonces os he puesto tres IAs, a lo mejor las que más se usan. Me ha faltado Cloud, pero es que Cloud no me dio tiempo a analizarla, que es de Anthropic. Pero bueno, os he metido Microsoft Copilot, ¿vale? Pues Copilot aquí, en lo que se refiere a la regulación como encargado del tratamiento, está bastante bien, ¿vale? Pero ¿cuál está bien? Microsoft Copilot 365 para empresas, ¿vale? Como pagas, pues es...
Entonces, tiene un documento específico sobre el tratamiento de datos personales que se llama Adendum de protección de datos de los productos y servicios de Microsoft, donde se compromete a cumplir con ciertas normas que establece el Reglamento General de Protección de Datos y demás, ¿vale? Toda esta presentación luego os la vamos a pasar, ¿vale? Os lo digo por si veis algo que os sorprende mucho y lo queréis poner, pero si no, no hace falta, ¿vale? Luego, de OpenAI ChatGPT también tiene un anexo sobre el tratamiento de datos de OpenAI. O sea, es decir, si lo metéis así en Google, os sale, ¿vale? Que también está bien. Y luego Google Gemini es el que menos me gusta porque no ha hecho un documento específico para la IA, sino que se basa en un documento que tienen para los servicios de nube, para los servicios de cloud. Lo han como reutilizado, ¿vale? Me gusta menos y además es como muy escueto. De las tres opciones es el que menos me ha gustado. El que más me ha gustado es el de Copilot, ¿vale? En general, de estas tres que he analizado, Copilot es como la mejor, después Gemini y el que está más atrás, digamos, en estas materias de cumplimiento normativo es ChatGPT, ¿vale? ¿Os suena una cosa que es el Esquema Nacional de Seguridad? Os digo, en el ámbito de las administraciones públicas, la Ley 39 de 2015, ¿vale? No sé si os suena esa ley, imagino que sí, que todos la habréis estudiado de principio a fin, pues reconoce el derecho de los ciudadanos a la protección de datos de carácter personal y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en ficheros, sistemas y aplicaciones. Es decir, esto no es nuevo, ni se lo ha inventado la normativa de protección de datos, es que está en la propia Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿vale? Y en este sentido, la ciberseguridad, que siempre va de la mano de la protección de datos, es fundamental para garantizar que los sistemas de IA resistan las actuaciones de los ciberatacantes que, aprovechando las vulnerabilidades del sistema, traten de poner en peligro sus propiedades de seguridad. Es decir, si nosotros metemos un montón de cosas a la IA y como es algo nuevo, no nos hemos preocupado de proteger ese sistema de IA, los ciberatacantes lo primero que van a hacer va a ser ir a atacar a la IA para extraer información, no solo datos personales, información sensible, confidencial, cuestiones estratégicas, cualquier tipo de información que pueda tener un valor para la organización. En términos del Esquema Nacional de Seguridad se dice información de uso interno, ¿vale? No sé si sabéis que Endesa la han ciberatacado. Se han ciberatacado a Endesa, al ayuntamiento del pueblito de Vizcaya, podrán hacerlo, ¿vale? Y además, recordaros que la Ley Orgánica de Protección de Datos obliga a todas las administraciones públicas, grandes, pequeñas, medianas, etcétera, a cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Es un plus de exigencia porque en las administraciones públicas tenemos un deber cualificado de proteger los datos de la ciudadanía. ¿Quién va a confiar en las administraciones públicas, en un hospital público, en una administración tributaria pública, si no están bien protegidos los datos de la ciudadanía? Bien. Con lo cual, el Esquema Nacional de Seguridad de aplicación a todo el sector público y también de los proveedores que colaboran con la Administración, por ejemplo, si utilizamos un sistema de inteligencia artificial, pues tendremos que verificar que cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad, porque es una obligación legal, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad se creó en 2010. Su última actualización es del 2022. Tuvo unas mejoras en 2015, pero la versión actual es el Real Decreto 311/2022 y el simbolito es este, ¿vale? Cuando te certificas en el Esquema Nacional de Seguridad, el Centro Criptológico Nacional Español, que la verdad que son unas máquinas, pues te dan un sello, te dan un sellito, y entonces ahí pues cumples con 65, con un catálogo de medidas, ¿vale? Tienes 3 niveles, el básico, el medio y el alto. Una entidad que maneje datos de la criticidad de los servicios sociales tiene que estar en un nivel alto. O sea, no hay otra opción, ¿vale? ¿Cuáles de las IAs tienen esto y cuáles no la tienen? Pues Microsoft Copilot 365
sí que está certificada bajo el Esquema Nacional de Seguridad, para empresas, está certificada bajo el Esquema Nacional de Seguridad en categoría alta. Google Gemini también, categoría alta. Y OpenAI todavía no. Todavía no. Creo que hay como una... creo que es con un Azure, tiene ahí una forma de... Pero en sí no figura en el catálogo de entidades certificadas del Centro Criptológico Nacional. Me imagino que llegará, porque le va el negocio en ello, pero todavía no. ¿Vale? Y luego, muy importante, la ubicación de los datos. Porque, ¿qué os he dicho yo? Que la visión europea no la comparten todos los países del mundo. Nosotros somos el polo de excelencia en materia de protección de datos y privacidad. Y claro, en Estados Unidos, en China, donde radican los grandes gigantes tecnológicos, pues su visión es favorezcamos el mercado y la innovación y nada más. ¿Vale? Entonces tenemos que ver dónde guarda los datos la IA y tendremos que informarnos de a ver dónde están los datos. Bien, porque el Reglamento General de Protección de Datos prohíbe transferir cualquier dato personal fuera del espacio económico europeo, es decir, Unión Europea, Liechtenstein, Islandia y Noruega, no incluyo Groenlandia, o países, territorios, organizaciones, que la Comisión Europea haya declarado formalmente que son países que tienen un nivel de protección adecuado. Por ejemplo, Argentina es uno de los que están declarados, Uruguay, hay algunos países, ¿vale? Y Estados Unidos tenemos ahí una cosa, así un poquito de maquillaje, que es un acuerdo transatlántico de no sé qué, así muy bonito, con un escudo tipo equipo de baloncesto. Bueno, pues ahí está, y hay entidades que están adheridas, y las entidades que están adheridas, bueno, pues se supone que son más o menos seguras, ¿vale? Entonces, ¿dónde guardan los datos las IAs nuestras? Bueno, pues Microsoft Copilot ha decidido, en base a un compromiso que se llama Microsoft EU Data Boundary, que los datos de los clientes europeos de Microsoft 365 para empresas se almacenen en la Unión Europea. Ya está. Es como cuando todas las nubes, en su momento, las nubes de Internet, pues se pusieron todos servidores en Irlanda. Porque es que si no era una transferencia internacional de datos y no podían prestar servicios aquí. Aparte de que Irlanda, el régimen fiscal es mejor y la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda es más suave que la española. Que pega unas multas que te mueres. Es que no sé si habéis visto el régimen sancionador de la normativa de protección de datos, pero son de muchos millones de euros, muchos. Y eso ya hace daño. OpenAI ChatGPT te permite desde 2025 que puedas elegir en la versión de empresas que los guardas en el espacio económico europeo. Es decir, tienes opción de los guardo en la Unión Europea, los guardo en Estados Unidos o los guardo en los dos, tienes esa opción. Y Google Gemini ya te lo permite incluso por regiones. Puedes, para empresas siempre, puedes configurar el almacenamiento de datos y le dices solo en regiones europeas. Y no sé si incluso te da la opción ya de decir ¿qué región? Pues en Alemania, porque incluso ya estamos viendo ya que a lo mejor se da la posibilidad de, oiga, lo quiero almacenar en España, que sería lo más seguro aún, ¿vale? Y bueno, no sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Bueno, en fin, que como resumen, ¿vale? O mi idea, yo creo que el buen uso de la IA va a ser un reflejo de cómo lo hagamos ya en nuestra organización. Si somos una institución ordenada, organizada, que tenemos ya nuestros sistemas de protección de datos, que tenemos un compromiso institucional claro con la ciberseguridad, que se dan suficientes medios, etcétera, esto solo debe ser un paso más en su gestión. No debe ser tan complicado, es tan fácil como decir qué IAs vamos a utilizar, vamos a gobernarla, vamos a ver qué datos metemos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco esta es la línea que
que debe seguirse, ¿vale? Es decir, que si lo vamos haciendo ya bien, seguro que nos vamos a preocupar en hacerlo bien con la IA. Solo el haber venido aquí esta mañana ya es una preocupación de querer hacerlo bien, ¿vale? Y bueno, recordaros que la página web del Observatorio del Sector Público de Inteligencia Artificial, la página web es ospia.org, os podéis hacer miembros si queréis. Tenemos un canal de Telegram gratuito donde publicamos cosas muy interesantes. Tenemos también un grupo de WhatsApp que también está muy bien. Y bueno, pues a vuestra disposición o lo que queráis, ¿vale? Y ya pues preguntas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Lo tenía controlado. ¿Sabéis? Sí. ¿Sabéis que hay un proyecto, hay un anteproyecto de ley de inteligencia artificial española también? Eso también para que lo sepáis. Está ahí cocinándose. Bueno, una pregunta muy sencilla. ¿Existe la posibilidad de que se pueda crear a futuro una inteligencia artificial europea abierta y pública? No tengo ni idea. Es un poco en la línea de lo que le habían preguntado a Luca. Eso a lo mejor Luca sí que lo podría saber. Yo sí te puedo decir que yo que provengo del mundo de la administración provincial, local, aunque utilizamos modelos claro, porque tienes que utilizar algún modelo de inteligencia artificial, sí que es una inteligencia artificial que nosotros la tenemos cerrada, no es pública, que aprende solo con las cosas que nosotros la información que le damos es, en terminología así más técnica, oro. Si tú a la inteligencia artificial le metes basura, los resultados que te va a sacar son basura. Entonces sí que le damos solo la información, aprende solo con lo que nosotros le damos. Y además está en un entorno cerrado en el cual garantiza mucho más la seguridad, la fiabilidad de los resultados y el acceso a la posible información que pueda haber. Esa idea que tú me dices me parece muy interesante. Seguramente a lo mejor le estén dando una vuelta en la Unión Europea, seguro. Es que ahora como tenemos una mini crisis, porque es que como que lo único que hacemos es regular y no vamos nada porque nos han echado un poco por delante ChatGPT, la del chino, porque la inteligencia artificial dicen que es algo que ha creado Estados Unidos, China copia y Europa regula. Que no es verdad, que aquí nosotros también tenemos... Ahora veréis ejemplos, pero sí que es verdad que hacía falta un poquito más de financiación, porque tanto en Estados Unidos como en China tienen una voluntad política muy fuerte de que todo esto al final es posicionamiento geoestratégico mundial dentro de la polarización tan tremenda que hay ahora mismo. Y, por ejemplo, fijaros que el otro día escuché que los primeros que probablemente lleguen a Marte no sean los americanos, probablemente sea China. Y es porque dedica una cantidad de recursos alucinante para esas cosas. Entonces, bueno, pues no nos podemos quedar atrás. Tenemos nuestros valores, nuestras cosas y tal, pero también hace falta financiación, innovación. Y por eso un poco lo que os comentaba de la Digital Omnibus, que la idea es un poco, oye, que nosotros no queremos frenar la innovación, ¿vale? Que yo, en el fondo, creo que es un falso debate. Es decir, porque lo que os decía del coche, nadie se va a comprar un Ferrari sin cinturón de seguridad, porque estás muerto al kilómetro 30. Pero bueno. No sé si tenéis alguna pregunta más. Os voy a dejar la presentación también, ¿eh? Bueno, me va a preguntar el compañero que sabe más que yo. No. Bueno, felicidades por la presentación. Sí. No es fácil explicar conceptos jurídicos de manera tan planera, diem en catalán, que los entienda todo el mundo y además tan aterrizados. Sí. Primero, déjame responder al compañero que ha preguntado. En Cataluña, yo vengo del Consorci Administració Oberta de Cataluña, que es una agencia de la Generalitat, y hemos desarrollado productos con inteligencia artificial, con inteligencia generativa de grandes LLMs, OpenAI, por ejemplo, y en paralelo estamos utilizando también un proyecto que se está desarrollando en el Barcelona Center Supercomputing, que está basado en inteligencia artificial
de código abierto en Salamandra, que es un LLM que tiene varios niveles de parámetros, y lo que estamos viendo, por desgracia, es que no le llegó a la suela de los zapatos a OpenAI en estos momentos. Ni el modelo con 40 billones de parámetros consigue un resultado similar. O sea que estamos en camino, pero el camino pues no parece corto. Y a ti te quería preguntar, relacionado con temas jurídicos, la tecnología en general, la inteligencia artificial en particular, pues nos permitiría prestar servicios proactivos y personalizados. Y esto es especialmente útil o deseable en servicios sociales. Porque a quien no le gustaría, ¿no?, que le dieran una ayuda sin ni siquiera tener que pedirla. Pero, como has dicho, regulamos y regulamos mucho, y la Ley de Protección de Datos ahora mismo impide esta proactividad. Porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de proactividad. Puede ser simplemente enviar un correo electrónico diciendo que tienes derecho a esta ayuda, pero no tramito nada. Pero incluso esto es difícil de hacer a veces, porque si el correo electrónico de esta persona no lo tienes recogido para esta finalidad, no lo puedes utilizar. No hablemos ya de subir la complejidad, ¿no? Se podría enviar el borrador como hace la agencia tributaria de la declaración de la renta, pero claro, esto implica consultar la renta del año anterior, y si no tienes permiso para consultar esos datos para enviar el borrador, tampoco puedes hacerlo. Y mucho menos perfilar, que también realizar o comprobar datos de las personas para conceder una ayuda, no entrando ya en el tema de si lo hace una inteligencia artificial o una persona, es irrelevante. Tienes que consultar, cruzar muchos datos, y eso ya es un perfilado y no se puede hacer. Entonces, ¿no crees que nos estamos pasando un poco, o tendría que regularse de alguna manera o suavizarse de alguna manera en este ámbito, por ejemplo, que el consentimiento, por ejemplo, fuese ya de saque prestado y que pudieras no oponerte, no al revés? Ya. Sí, es un consentimiento tácito, digamos. Yo creo que aquí a lo mejor la clave puede estar en otro criterio de legitimación, que es el interés legítimo. Vamos a ver cómo queda la cosa, si es que queda en algo de esta propuesta o este pasito para atrás, que es la Digital Omnibus. Vamos a ver también, tenemos nuevo director de la Agencia Española de Protección de Datos, que es Lorenzo Cotino, que es como muy pro interés legítimo, y a ver cómo pueden. Pero claro, tú tienes las normas y tienes lo que tienes, y tienes la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tienes, y a ver también cómo avanza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los pronunciamientos que haya, porque me parece, es verdad que está como muy constreñido. Entonces, a lo mejor la clave no es tanto como volver al consentimiento tácito, sino a lo mejor el interés legítimo. No lo sé, pero a ver, porque creo que también va a haber, por ejemplo, las cookies, el horror de las cookies, que yo creo que es peor, pero pues ya creo que la Digital Omnibus ya va a recoger algo para que sea un poco más, menos encorsetado el tema de las cookies. Y es evolución, yo creo que es evolucionar un poco en el concepto de interés legítimo, y sobre todo en el tema de las administraciones públicas, que al final lo que persigues es un beneficio a la ciudadanía. Y pues a raíz de los pronunciamientos que hay del Tribunal de Justicia, a raíz de cómo evolucionan también los criterios interpretativos de la Agencia Española, en este caso de la vasca, pero es que al final las autoridades de protección de datos estatal y autonómicas pues como que se reúnen, comparten criterios y demás, y bueno, pues irán en una misma línea, ¿vale? Entonces, pues por ahí le veo, por el interés legítimo, más que por otra cosa. Porque sí que es verdad que muchas veces cuando le dicen no, es que hay que pedir todos los consentimientos a veces dificulta bastante. Es que en Europa lo queremos hacer todo muy bien y no es tan fácil. Queremos buscar la cuadratura del círculo y es difícil, pero al final lo conseguimos siempre, y lo conseguiremos. Y en Cataluña conseguirán hacer el programita este que están preparando, la IA esta, seguro. Lo que pasa es que tardamos un poquito más. Más preguntas. Solo un detalle sobre lo que comentabais. Nosotros en Valencia, después del tema este de la DANA, etcétera, ¿no? Sí que hemos sacado algunas ayudas a afectados de la DANA que sí que han sido de oficio.
¿Y esto cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho, yo no soy, la parte normativa no la conozco en detalle, pero sé que se han publicado decretos en los que se indica que esta ayuda existe, que se va a dar de oficio a las personas que cumplen ciertos requisitos, y entonces en el propio decreto es donde se regula la posibilidad de oponerse, que es un poco la línea de lo que comentaba, de oponerse a recibir esta ayuda si tú consideras que no quieres recibirla, ¿no? Y bueno, esto se consultó con nuestra delegación de protección de datos, etcétera, y se aceptó como una manera válida, ¿no? Excepcional por este tema de la DANA, ¿no? Pero de otorgar ayudas al ciudadano sin su consentimiento explícito, ¿no? para ello. También que haya hay también un criterio de legitimación, que es que una norma así lo prevea. De todas formas, lo de la DANA, como ya no pasará nunca más, porque la inteligencia artificial superinteligente nos lo va a predecir, eso o nos ha eliminado a todos. Y nada, Sí. yo una pregunta también vengo de Valencia, y una pregunta que me extraña que no haya salido también aquí, el tema del registro de algoritmos de la IA, porque las administraciones públicas ahora en todos los sitios estamos empezando a aplicar, para que sea una carrera en todos los departamentos, a ver quién mete en la IA en no sé qué sitios sin, lo que decimos, sin regular, que a lo mejor se tiene que partir del nivel 1, luego nivel 2, luego nivel 3 y luego al final ser proactivo para meterse. Entonces todo el mundo quiere pasar del 0 al 5. En la Generalitat pues hemos puesto en marcha un registro de las IAs, que por lo menos quien ponga algo en marcha que lo comunique con ciertos criterios, y luego, no sé si esto está en otras administraciones, y luego la pregunta también, si no te parece que aquí vamos todos una carrera loca, todas las administraciones, y entonces el cumplimiento de criterios de seguridad, de tratamiento de esos datos o de lo que sea, pues parece que se está olvidando. Hay una presión por parte, sin querer, pues de la parte que tiene que haber un liderazgo, por la parte directiva, en el sentido de que todo el mundo quiere poner algo con IA, lo que sea, sin pasar por las automatizaciones RPAs o lo que sea. Pues de la primera pregunta, la transparencia es fundamental porque la transparencia es el presupuesto de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Sin rendición de cuentas a la ciudadanía y sin transparencia, pues no hay nada, porque es la forma de rendir cuentas de lo que has hecho. Y la transparencia algorítmica, es decir, cómo la inteligencia artificial arroja los resultados de salida y en base a qué criterios, eso es muy importante porque el ciudadano lo pueda conocer. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo Español del año pasado, importantísima, que fue en un caso que se llama caso Bosco, que creo que fue en relación con la concesión de una subvención, una ayuda o algo, y dijo el tío, a ver, ¿en base a qué me había...? Y no sabían explicárselo. Y es que necesitas saber y conocer como administración en base a qué se basan o en base a qué te apoyas para tomar una decisión. No porque lo diga la IA. O sea, tienes que justificarlo, porque todo tiene que tener en derecho administrativo su motivación. ¿Vale? Con lo cual, lo de la transparencia algorítmica es algo que el Tribunal Supremo ya ha dado el pistoletazo de salida y es algo fundamental en la administración digital. Igual que cualquier otra cosa de transparencia. Igual que tengo que publicar 1000 cosas más. Las normas que he hecho, los puestos, lo que cobra todo el mundo, etcétera. ¿Vale? Primera. Y la segunda pregunta... pues hombre, a veces las prisas... Estamos en carreras y una carrera, a veces hay que pensar el para qué estoy corriendo. O sea, porque a veces podemos ser como Forrest Gump, que estamos corriendo sin parar y no sabemos para qué. Y hubo una carrera que luego nos dimos cuenta que no era tan buena, que era la de fabricación de bombas nucleares, por ejemplo. Entonces, hay que pensar el por qué estamos corriendo y para qué. Y por eso he dicho que si va a mejorar la vida de la gente, que si va a optimizar tiempos de respuesta, agilidad, la gestión administrativa y en el fondo la calidad de la vida de la ciudadanía, fenomenal. Si no la mejora solo porque nos tenemos que apuntar al carro de la IA y no... ¿Por qué? Es que a lo mejor tardo incluso más haciéndolo con la IA. O sea, tardo tanto en meterle el PRON que he perdido más tiempo que
Entonces hay que pensar también y lo que hemos dicho tantas veces, que la tecnología no es un fin en sí misma, es un medio para mejorar la vida. Bueno, en servicios sociales. Vale. Pues ya vamos ya fuera de tiempo. Muchas gracias, Isidro. Es que ricasco. Me he aprendido Kaiso, Egunon, es que ricasco. Y ahora en el café algo más. Y ahora algo más. Bueno, Ori, el café lo tenemos en la sala Laboa, por aquí cerca, y media hora tenemos para descansar y charlar, ¿vale?